Iglesia, si eres nuevo con nosotros hoy, primeramente, bienvenidos. Mi nombre es Adrián Castillo, soy el pastor aquí de Somos Grace. Y estamos ahorita en un estudio sobre el libro de Daniel, y hoy vamos a seguir nuestro estudio en el capítulo 3 del libro de Daniel. Ahora, nuestro método de estudio bíblico o de enseñanza y prédica es exposicional, que significa versículo por versículo, capítulo por capítulo. Entonces nosotros quizás vamos a llevar 2 años en el libro de Daniel, pero lo vamos a poder ver por lo que fue escrito, qué fue el contexto de, qué es la historia de, qué significa, qué es lo que está enseñando el libro de Daniel aún hoy hacia nosotros. Y el libro de Daniel inicia con que Dios le entregó un dominio y un reino a un rey pagano, un rey Nabucodonosor. Y alguien quizás se está haciendo la pregunta, ¿por qué es que Dios le entrega un reino y su gente a un rey pagano, quien es Nabucodonosor? Bueno, porque Dios, primeramente, lo que estamos aprendiendo de este libro es que Dios es soberano, y su soberanía explica y determina que, dado que Dios es el creador de todo, Él puede hacer lo que Él quiera con su creación y nadie le puede cuestionar. Tenemos escrituras en Romanos, lo podemos ver en la historia de Job, cómo eso se presenta hacia nosotros. Pero lo que también estamos viendo es la providencia de nuestro Dios, y esa providencia significa que, dado que Él es soberano, también siendo omnisciente, sigue siendo omnipresente, omnipotente y con toda la sabiduría, Dios ahora actúa con su creación para asegurarse que su voluntad se lleva a cabo. Entonces, desde el principio, desde la fundación del mundo hasta el final, Dios está activamente, por medio de su providencia, asegurando y haciendo lo necesario para que se lleve a cabo su voluntad. Hemos dado el ejemplo que muchos pensamos que la cruz del Calvario, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue plan B, pero la Biblia nos dice que Jesús fue preparado para la cruz desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús en la cruz no fue plan B, sino que Jesús en la cruz fue plan A. Siempre fue el plan de Dios. Y mediante ese plan Él se revela en misericordia, en amor incondicional, en la gracia, en juicio, perfecto en juicio, como nos dice Romanos capítulo 3, y tantas otras características de su naturaleza que se ve en la obra de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahora se está viendo en nuestras vidas como creyentes. Pero la razón por la cual Él hace eso es que Él es providente, y en su providencia Él lleva a cabo todo lo que es necesario para poder cumplir su voluntad. Eso incluye poniendo hombres paganos, incrédulos, hombres quienes quizás nosotros pensamos son completamente llenos de maldad y pecado, gentes malas. Él los pone en liderazgo. El que quita y pone es Dios. Eso nos ha dicho el libro de Daniel. Y ahora, en el capítulo 3, vamos a ver la respuesta del rey Nabucodonosor hacia la visión o el sueño que él tuvo en el capítulo 2. En el capítulo 2, él tiene el sueño, y el único en todo el reino que le puede dar la revelación a Nabucodonosor es Daniel. De hecho, por medio de darle la revelación y interpretación y el contenido del sueño al rey, Daniel le salva la vida a todos los otros consejeros, los caldeos, todos los magos, todos que estaban para servir al rey de esa manera. Daniel les salva la vida. Y al final dice el rey Nabucodonosor: de seguro tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes. Él dice, Él es el Señor de reyes. Le da a Daniel un puesto alto como gobernante en una provincia de Babilonia. Y al final, si se acuerdan, Daniel le pide en petición a Nabucodonosor que también a sus 3 amigos, que también puedan ser elevados y servir al rey en Babilonia. Y el rey le concede esta petición. Y ahora, unos años después, en el capítulo 3,
vamos a ver que resulta ahora en la vida del rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 3 nos vamos a enfocar no en Daniel, sino en los tres hombres jóvenes. Y lo que vamos a ver hoy es la idolatría que existe en el rey Nabucodonosor, la idolatría que existe en los oficiales quienes sirven al rey, y vamos a ver la falta de idolatría en la vida de los tres jóvenes judíos. Y lo que también vamos a poder ver es cómo uno afecta al otro y cómo causa fidelidad, obediencia o rebeldía y desobediencia hacia Dios. Y uno de nosotros, mientras que iniciamos a leer esta historia, vamos a pensar y decir, pues yo no soy como Nabucodonosor. Yo no estoy construyendo una estatua en mi imagen o en una imagen pidiendo a todos que adoren. ¿Okay? Pero lo que sí les quiero decir es que la idolatría está muy presente en nuestra cultura. Y no solo en la cultura externa del mundo, sino también en la cultura de la iglesia. Y lo que les quiero pedir antes de entrar en el sermón es esto. Y lo pedimos durante la oración. Les pido que mediten sobre lo que vamos a ver dentro de esta historia y cómo refleja o cómo nos da a conocer la idolatría, y cómo en nuestras vidas hay 6 áreas que vamos a utilizar como ídolos que pueden estar causando daño en nuestras vidas también. Solo el decir que somos cristianos no significa que nosotros no batallamos con ídolos. Y les voy a dar uno muy sencillo. Nosotros los creyentes tenemos el problema de crear un ídolo de algo bueno, algo noble. Lo hacemos con nuestra familia y muchos de nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos en nuestras casas mandan. Todo nuestro calendario va alrededor de lo que hacen nuestros hijos, lo que nos piden nuestros hijos. Nosotros trabajamos para darle a nuestros hijos todo para nuestros hijos. Y nosotros elevamos a nuestros hijos como las personas más importantes en nuestras vidas y aún más importante que Dios. Y eso es crear un ídolo de nuestros hijos. Y lo hacemos de algo tan noble como el ser papá y mamá. Entonces, sí es posible, quiero que sepan que existan ídolos en nuestro vivir y en nuestros corazones. Es por eso que les estoy pidiendo que mediten hoy, que piensen sobre lo que vamos a estar enseñando, lo que vamos a estar viendo para poder llegar a arrepentirnos, llegar a someter esos ídolos y simplemente llegar a adorar a Dios sobre todo. El punto del sermón es muy sencillo y es este. Dado que Dios se ha revelado como el Dios creador, el Dios de verdad y el Dios de mi salvación, lo adoraré a Él y solo a Él. Lo adoraré a Él y solo a Él. Vamos a las escrituras, vamos a Daniel 3, 1 al 7 y vamos a empezar a desarrollar esta enseñanza. Si tienes tu Biblia contigo, nos encanta escuchar esas páginas llegar al libro de Daniel. Si no, vas a poder seguir con nosotros en la pantalla que está atrás de mí. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, que son 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua de Nabucodonosor que Nabucodonosor había levantado.
Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Interesantemente, esta idea le llegó al rey Nabucodonosor unos años después de que Dios le había dado el sueño y la imagen de la estatua, cuya interpretación Daniel le entregó, le dio. Y si se acuerdan ustedes conmigo, la estatua o la imagen que el rey Nabucodonosor vio en su sueño fue una imagen de una estatua cuya cabeza era de oro, pero el resto de su cuerpo era de diferentes materiales o diferentes metales, significando que el rey Nabucodonosor era la cabeza y su reino, él tenía el dominio para poder reinar sobre todas las gentes, toda la creación, dicen los animales, toda la tierra. A Dios le había entregado a este rey pagano todo el dominio de este reino. Pero este reino no existió o iba a existir para siempre. Es por eso que después ya el pecho y los hombros y los brazos eran de otro material que significaba el reino persio-medo, que iba a llegar y los iba a quitar. Y sabemos nosotros que el rey que empezó a dejar a los judíos regresar a Jerusalén no era un rey babilónico, sino era un rey de Persia, era Ciro. Él es el que empezó a dejar a los judíos regresar a Jerusalén. Entonces, lo que el rey vio en su sueño, sabemos nosotros que se convirtió en realidad. Tenemos el reino, la cabeza, quien es Babilonia, el pecho y los hombros, quien era Persia y los medos, y tenemos la parte media del cuerpo, quien era el reino de los griegos, que era el rey Alejandro el Magno, y luego después las piernas, que era el reino de Roma, y los dedos y los pies que están mezclados, que es un reino o un dominio de 10 reyes que ha de venir, y lo vamos a ver en Daniel capítulo 7 y hace 2 semanas también lo vimos en Apocalipsis. Sabemos que el reino de Nabucodonosor no era para siempre, pero el rey ignoró esto, y el rey en su orgullo, el rey en su idolatría, él quiso edificar una estatua de puro oro. Y sabemos nosotros que esta estatua era de una gran altura, era algo de impresionante para ver. La estatua era de 10 pies, de como un edificio de 10 pies, completamente de oro, significando que aquí está el reino babilónico, aquí está más bien el reino de Nabucodonosor. Y todos tenían que postrarse y adorar a esta imagen, a esta estatua. Unos creen que era una estatua de un humano, quizás del rey. Otros piensan que puede ser otras cosas, pero lo que sí sabemos es que corresponde con la imagen que él vio en su sueño en el capítulo 2. Y él está ignorando que el Dios que le entregó el dominio también le está diciendo: tu dominio no va a ser para siempre. Él quería que fuera para siempre. ¿Y qué es lo que él está tratando de hacer? Lo que él está tratando de hacer es unir todas las naciones. Se cree que en los años antes
de que se edificó esta estatua, se cree que se levantó una rebelión contra Babilonia y eso enfureció al rey Nabucodonosor. Y después de terminar con esta rebelión, el rey edificó esta estatua y lo que él está diciendo es: vamos a unir todas las naciones de los hombres bajo una autoridad, y esa autoridad es mi reino y nadie más. Todos unidos con esta estatua. No solo eso, pero también el rey está edificando una imagen. No se dice que la imagen es un dios de Babilonia, sino se da el sentido de que es algo diferente. Lo que también está diciendo el rey es que yo ahora también estoy iniciando una religión, porque cuando hay una división de religiones puede causar muchos problemas en mi reino, en mi dominio. No solo esta estatua y imagen es la unidad de todas las naciones bajo mi autoridad, también es la unidad de las naciones bajo mi religión. Y esto es muy similar si eres familiarizado con lo que es la escatología. La escatología nos dice de un hombre que viene en los días postreros, en los días finales, y este hombre se conoce como el anticristo, y esta persona que es el hijo de perdición en segunda de Tesalonicenses, y también se ve en el libro de Apocalipsis. Él va a establecer una religión mundial donde todo el mundo lo tiene que adorar a él. Eso es muy similar lo que está haciendo Nabucodonosor, tanto como lo que va a hacer el anticristo. También algo interesante es que si ustedes conocen la historia bíblica, o si no, está bien, se los voy a explicar. En el libro de Génesis se construyó una torre donde todos los humanos estaban unidos hablando el mismo lenguaje, y dice Dios: esto no es bueno, porque para ellos se le puede ser todo posible. ¿Y qué hizo Dios? Mandó una confusión sobre ellos, confusión de lenguas o idiomas humanas, y los esparció de allí. ¿Dónde es este lugar? Es en Babel, Babilonia, el torre de Babel. Ahora el rey Nabucodonosor, en el mismo región donde estaba el torre de Babel, donde Dios dijo: no es bueno que los hombres estén bajo una lengua, un idioma, y todos trabajen juntos, porque ellos lo van a utilizar para cosas malas y para el pecado. Ahora en este lugar llega el rey, quien Dios le dio el dominio, pero el dominio lo está utilizando para la maldad y el pecado. Y él está tratando de unir a todas las naciones bajo su autoridad y su imagen, cuando Dios dijo: no, no hagas eso. Eso lo ha reservado para lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quienes somos de toda lengua, toda nación, y todos somos unidos bajo el mismo bautizo del Espíritu Santo, el mismo Señor, quien es nuestro Señor Jesucristo, con el mismo Padre, quien es nuestro Padre Celestial. No fue para ellos, fue para nosotros. Pero el rey de Babilonia, Nabucodonosor, está tratando de hacer algo que Dios no había permitido. De hecho, Dios había esparcido. Y todo por causa de la idolatría que existía en él. La idolatría de que yo voy a edificar una imagen y todos lo tienen que adorar. Todos quien tienen que servir la religión y la autoridad de Babilonia. A quienes llamó todas las naciones, las gentes que vivían en las naciones y países no estaban presentes, sino lo que sucedió fue que él llamó todos los líderes de las áreas, de las regiones, de las provincias de Jerusalén. De hecho, se cree que uno de los reyes de Judá, de Jerusalén, vino a este momento a estar delante de esta estatua cuando el rey Nabucodonosor lo llamó. Y eso se puede ver en Jeremías. Entonces todos los líderes llegaron, y todos los líderes llegaron como representantes de sus gentes. Y llegando como representantes de sus gentes, cuando escucharon el sonido de la música, ahora no solo una estatua de grande imagen, wow, qué hermoso, puro oro, altura y todo, wow, hecho bien. No solo eso, pero ahora con la música que estaba llegando a las emociones y a la gente, así como la música llega hoy, ahora en ese momento todos se postraron y adoraron esta imagen. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor dio como decreto de que todos tenían que hacerlo o morían, o iban a morir, perdón.
iban a morir. Entonces, el rey Nabucodonosor no se apartó de la idolatría después del capítulo 2, sino que él se entregó más. Y no solo eso, iglesia, quiero que pongan atención a algo, y lo pueden ver en nuestra cultura. La idolatría que está presente en Nabucodonosor afecta a los demás. Él requiere y él espera que todos los demás se presenten y adoren esta imagen como él lo iba a adorar. Y en nuestra cultura nosotros tenemos el problema de la idolatría también, y se llama como, hey, esta es mi verdad, es mi verdad. ¿Okay? Y todos se tienen que someter a nuestra verdad. Y cuando no se someten a nuestra verdad, ¿qué pasa? Nos enojamos, los excomunicamos, los quitamos de ser amigos en Facebook, ya no queremos hablar con ellos, ya no les mandamos mensajes, borramos todo, aunque son mamá, papá o hermanos. ¿Por qué? Porque mi ídolo, así como el ídolo del rey Nabucodonosor, no solo requiere mi adoración, también requiere la adoración de los demás, por medio del respeto, la afirmación y aceptancia. Y eso es lo que sucede aún hoy. Hoy quizás nosotros no estamos edificando imágenes como el rey Nabucodonosor, pero de nuevo les quiero proponer que la idolatría está tan presente hoy como estuvo en esos días, solo es un poco diferente. De hecho, lo interesante es que en la Biblia la idolatría era algo del corazón, algo secreto, algo en casa. No era algo público, pero hoy la idolatría se ha convertido en algo público. Hoy la idolatría, por eso es que afecta a los demás. Y tantos de nosotros estamos enojados uno con el otro por causa de nuestra idolatría, porque queremos que sea público y estamos no solo lo tenemos en público, pero estamos orgullosos de ello. Lo celebramos. El gobierno hace leyes para celebrar estos ídolos que tenemos nosotros. Y les quiero presentar una definición de la idolatría. El pastor Tim Keller, en su libro sobre dioses falsos, él dice que la idolatría es esto: un ídolo es cualquier cosa que ames, confíes o desees más que a Dios. Es una definición muy sencilla. Un ídolo es cualquier cosa que ames, confíes o desees más que a Dios. Más que a Dios. Muchos dicen que si tú quieres identificar tu ídolo, simplemente ve tu calendario, de qué está lleno, ve tus gastos financieros del banco, en qué estás gastando todo el dinero, cómo estás sirviendo el tiempo tu Dios, cómo lo estás sirviendo tú. Simplemente ve el calendario, ve tus finanzas. Pero cada uno de nosotros, les quiero proponer que batallamos y luchamos con un ídolo. Cada uno de nosotros tenemos la idolatría presente en nosotros, y ojalá ya lo hemos reconocido, nos hemos arrepentido o espero que hoy lo puedas reconocer. Porque igual el pastor Tim Keller dice, habla de 6 áreas donde nosotros hacemos ídolos. El primero es de nuevo, no son imágenes y estatuas, ¿sí? Quizás uno de ustedes ya hizo una estatua y lo puso enfrente de su casa y es una estatua de ustedes. Y cada vez que llega uno se tiene que postrar delante de la estatua, y si no, no le das de cenar, no le das la carne asada. Ya saben. Pero la mayoría de nosotros no tenemos eso. Pero ¿saben lo que sí tenemos? Lo siguiente, fíjense. El número 1, amor y relaciones. Matrimonio. Dice, descripción: convertimos el amor romántico, el matrimonio o la familia en lo más importante. En lo más importante. Síntomas: dependencia emocional. Lo siguiente: celos, expectativas imposibles. Pregunta diagnóstica para ver si eso es algo con lo que estás batallando. Hazte la pregunta: ¿dependo de alguien para sentir que mi vida tiene sentido? De nuevo, ¿dependo de alguien para sentir que mi vida tiene sentido? ¿Saben que en los días en que los hijos se van de casa, muchos papás pierden su identidad? Mucho más importante o mucho más es la mamá. Porque nuestra identidad o tu identidad se correlaciona con mamá, con ser mamá de tus hijos. Y cuando ya tus hijos no te necesitan, es muy difícil.
porque ahí está tu identidad, ahí está tu valor. Hazte la pregunta, ¿dependo de alguien? El Evangelio nos enseña que solo el amor de Cristo puede llenar el vacío del corazón. Necesitamos nosotros buscar el amor correcto, el amor perfecto, el amor eterno, el amor incondicional de Él para tener nuestro vacío en el corazón lleno. Quizás ese eres tú. El número 2, dinero y bienes. Descripción: confiamos en la riqueza o comodidad para fuente o como fuente de seguridad. Síntomas: ansiedad financiera. ¿Cuántos tienen ansiedad financiera? Levante la mano. No es cierto, no levante la mano. Lo siguiente dice avaricia, identidad basada en el éxito material. Pregunta diagnóstica dice: ¿qué tanto temo quedarme sin dinero? ¿Qué tanto temo quedarme sin dinero? La pregunta es: si hoy se enciende tu casa mientras que estás aquí en el servicio y perdiste todo, ¿cómo vas a recibir esas noticias? ¿Vas a estar destruida o destruido completamente? Ahí está todo. Ahí está mi tele, no voy a ver fútbol. O vas a decir, yo le digo siempre a mi familia, le digo, para eso es la aseguranza. O sea, si sucede, sucede, ¿y qué? Para eso es la aseguranza. O sea, si pierdo todo, ¿y qué? O sea, no es nada. Y luego dice el Evangelio, la generosidad fluye cuando reconocemos que Cristo es nuestra verdadera riqueza. Y aquí es uno de los ídolos nuestros, iglesia. Les voy a decir, esta cultura, aún en la iglesia, la verdad es que tenemos el ídolo del dinero. ¿Saben por qué? Le decimos a Dios, tú llena mi cartera, pero no me pides dar y ser generoso a nadie o a nada, ni a la iglesia, ¿ok? Y no me digas cómo gastar mi dinero, pero sigue llenando mi cartera. En otras palabras, Dios ahora se ha convertido en el Dios de la Biblia, se ha convertido en alguien que es sujeto a tu Dios del dinero. Wow. Wow. Así como los siervos de Nabucodonosor fueron sujetos a su imagen, ahora el Dios de la Biblia es sujeto a nuestro Dios del dinero. El tercero, éxito y logros. Descripción: hacemos del desempeño o reputación nuestra identidad. Dice síntomas: perfeccionismo, agotamiento, miedo al fracaso. Pregunta diagnóstica: ¿necesito lograr más para sentir que valgo algo? Esto es también muy común en nuestra cultura. Vivimos en un mundo de méritos. Entonces, si tú no sientes que estás logrando más y más, sientes que has perdido todo valor en la vida. Ya no tienes identidad tampoco. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que en Cristo ya somos aceptados sin tener que probar nada o comprobar nada. Amén. El cuarto dice poder y control. Poder, y les voy a ser honesto, viendo esta lista, yo identifiqué, este es el ídolo que yo he tenido que luchar contra. ¿Okay? Este es el ídolo que yo, como un hombre orgulloso, a veces yo tengo que lidiar con este problema y me tengo que arrepentir y lo tengo que someter delante de Dios. Les digo, todos tenemos uno de estos. Si se van a casa y dicen, a mí no me cayó el 20 nada. Ahí está tu idolatría, tú eres Dios entonces. Y dice, descripción: buscamos autoridad o dominio para sentirnos importantes o seguros. Y yo soy el tipo, yo por muchos años era el tipo de persona que yo siempre me sentía como nadie me hacía caso, nadie me preguntaba. Y si solo me preguntaran, yo les daría una buena idea. Si solo vienen conmigo, yo podría hacer esto, yo podría hacer lo otro. Y empecé a ver en mi vida que lo más y más control que me daban, lo más y más orgulloso que me ponía. Así lo encuentras: síntomas, manipulación, enojo al perder control, necesidad de ser admirado. Pregunta diagnóstica: ¿pierdo la paz cuando no se hace mi voluntad? ¿Pierdo la paz cuando no se hace mi voluntad? El Evangelio nos enseña que Jesús mostró que el verdadero poder se expresa sirviendo, no con poder
o control. ¿Okay? Muchos de nosotros fuimos criados en la iglesia, entonces el quinto nos va a llegar a nosotros muy fuerte, que es la religión y moralidad. Descripción. Usamos la obediencia o el ministerio para sentirnos superiores o ganar aceptación. ¿Okay? Síntomas de este es orgullo espiritual. ¿Qué significa eso? Mírenme a mí, yo soy perfecto, yo no tengo ningún ídolo en la vida. Yo solo adoro a Dios siempre, cada día, 24 horas al día. Mírenme a mí, utilicen mi ejemplo. Ese es el orgullo espiritual. Yo he ido a la iglesia por 30 años, yo he leído la Biblia 30 veces. Crítica hacia otros también llega a ser parte de tu vivir y falta de gozo. Y lo más interesante de esto es que la Biblia nos enseña, si somos creyentes, si hemos llegado a la iglesia por 30 años, si hemos sido creyentes desde niños o no sé por cuántos muchos años, la Biblia nos enseña, iglesia, que el gozo de Dios, el gozo del creyente, nunca se debe perder. Pero ¿saben cuántos creyentes viven con la falta de gozo en su vida? ¿Saben por qué? Porque no están adorando al Dios de la Biblia, están adorando su ídolo de la religión y moralidad. ¿Por qué no se puede perder el gozo del creyente? Porque nuestro gozo está conectado con el Dios eterno, quien es perfecto y fiel. Él nunca falla. Y si Él nunca falla y nunca cesa de existir, ¿cómo puede dejar de existir nuestro gozo, nuestro vivir? Si tu salvación es eterno, ¿cómo puede dejar de existir el gozo en ti? Pero cuando nosotros servimos el ídolo de la religión y la moralidad, se nos pierde el gozo. Se nos pierde el gozo. El Evangelio nos dice, la pregunta diagnóstica es esto: ¿creo que Dios me debe por mi buen comportamiento? En otras palabras, por causa de obedecer a Dios todos los días, porque soy perfecto, Dios tiene que contestarme todas mis oraciones y peticiones, y cuando no, yo me enojo con Él. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? La gracia nos libera de compararnos y nos enseña a amar. Muy diferente. Y la sexta y el último que vamos a utilizar hoy es sueños y planes personales. Descripción. Nuestras metas y deseos se vuelven absolutos. Si fallan, nos sentimos perdidos. Síntomas: amargura, frustración, enojo con Dios cuando algo no sale como queremos. Pregunta diagnóstica: dependo de que mis planes se cumplan para tener paz. El Evangelio dice, Dios escribe una historia mejor que la nuestra. Recuerden que aunque nosotros podemos hacer planes en nuestro vivir, Dios es el que dirige nuestros pasos. Y si yo pienso que voy a este lado, pero Dios dice, no, ahora ve a este lado, estoy bien con eso. ¿Para qué enojarme? Yo confío en Él. Confío en Él. Quizás no es el gran sueño que yo tenía acá, pero ¿sabes qué? Ese sueño es tu ídolo. Déjalo. Déjalo. Abraham es un buen ejemplo de esto. Él tenía el sueño porque el Dios le dio el conocer que él iba a tener como descendientes así tipo la arena del mar. Y Dios le pidió a su hijo, quien iba a ser el hijo de la descendencia, de la promesa, dámelo. Dios probando el corazón de Abraham. ¿Tienes el ídolo de tu hijo y tu descendencia sobre mí o me adoras a mí? Y Abraham dijo, no te adoro a ti. Esos son ídolos con los cuales nosotros luchamos. Ídolos que en nuestra cultura es muy presente. Y tenemos que estar pendientes de ello porque estamos rodeados de diferentes ídolos que el mundo y Satanás nos quiere enviar. Y quiere que nosotros nos postremos y lo adoremos. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia es que nosotros deberíamos solo arrodillarnos y adorar, solo al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, y Dios el Padre y el Espíritu Santo. Solo a la Santa Trinidad se le debe dar nuestra adoración en todo nuestro vivir. La idea de la cultura también es que, de nuevo, hoy vivimos en una cultura donde si tú no observas mi ídolo, si tú no respetas mi ídolo, si tú no afirmas mi ídolo, si tú no estás de acuerdo con mi ídolo, ya no te quiero en mi vida.
El creyente no puede vivir así. Si tú has estado quitando gentes de tu Facebook por cosas políticas, porque la política también puede ser idolatría. También puede ser idolatría. Si has quitado gentes por cosas políticas, estás sirviendo otro Dios, no es el Dios de la Biblia. Sigamos leyendo. Vamos a Daniel 3, 8 al 13. Y dice lo siguiente, dice: sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. A este autor le encantaba listas, ¿no? El versículo 11 dice: y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach, Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Iglesia, aquí es un buen ejemplo del ídolo. Estos hombres tienen un ídolo ¿de qué? Nosotros lo vimos hace ahorita. Vamos a decir que ellos están luchando con el ídolo del poder y el control. ¿Por qué? Ellos eran las gentes que querían tener liderazgos sobre los asuntos del rey. Ellos no querían a 3 jóvenes judíos que apenas habían llegado, que ellos puedan llegar y tomar el lugar de ellos. Y ellos también, enojados con ellos, dicen: ellos ni son Daniel, ellos no le dieron la interpretación del sueño al rey. Ellos, ¿por qué están aquí? Ellos, ¿por qué están liderando en los asuntos del rey? Ellos, ¿por qué fueron elevados? Y ellos, lo que hicieron los caldeos ahora fue y le pusieron el dedo. ¿Le has puesto el dedo a alguien tú? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? Simplemente para ganar la influencia de alguien más. Control y poder, así como ellos. Ellos también tenían como ídolo el dinero y los bienes, porque el que servía al rey vivía bien. También tenía como ídolo el éxito y los logros, porque el que servía al rey y le iba bien, se reconocía como alguien que estaba teniendo buen éxito en todo su trabajo. Ellos estaban también sirviendo al ídolo de la religión y la moralidad, porque ellos estaban tratando de obedecer al rey Nabucodonosor en su religión y diciendo: por causa de que nosotros te obedecimos a ti, ellos no, ahora mátalos. No era suficiente correrlos, era mátalos. Aviéntalos en el horno. Y saben que muchos de nosotros también hemos pensado eso: ay Dios, si me pudieras quitar a esta persona delante de mí, yo pudiera salir exitoso en ese trabajo. Sin saber que también a veces estamos pidiendo que Dios termine con sus vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros ídolos son muy fuertes. Estos hombres tenían ídolos quienes estaban sirviendo, y por causa de ello querían matar a estos 3 jóvenes judíos. Seguimos leyendo, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo he levantado? ¿Están dispuestos ahora? Ahí va la lista: para cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados a un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto, ¿okay? Ahora, este no es una respuesta sarcástica. Ellos no le están faltando el respeto al rey, solo están diciendo: lo que has dicho es verdad, no tenemos defensa, no hay nada que decir. Versículo 17: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Ay, también que iba. El versículo 18: pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no servimos a sus dioses ni adoremos la estatua de oro que ha levantado.
Iglesia, el versículo 18 de este libro, del capítulo 3 de Daniel, es tan poderoso, es tan importante para nuestro vivir, y aún en una cultura de cristianismo que piensa y cree que Dios está para servirnos a nosotros y darnos todo lo que nosotros queremos. No, estos jóvenes no tenían un pensar que ellos tenían el derecho para que Dios los salvara. Ellos no pensaban en ellos mismos por un ídolo de la religión que te hemos obedecido, entonces nos tienes que salvar. No, ellos no tenían ese tipo de mentalidad. De hecho, en estos jóvenes no hubo ningún ídolo en sus vidas durante este tiempo. ¿Cómo sabemos? Regresemos a los 6. Si ellos son jóvenes, quizás están para casarse. Están quizás ya empezando a ver una jovencita que ellos se querían casar y tener un matrimonio. Bueno, al morir ya no tienen eso. Ese ídolo no existe para ellos. Yo me acuerdo como joven pensar y orar. Fíjense, oraba, estudiaba el libro del Apocalipsis y oraba: ya ven, Jesucristo. Espérame, me quiero casar primero y después, por favor, ven. Iglesia, ese es un ídolo. ¿Saben por qué? Porque mi deseo era casarme más. El deseo de casarme era más grande del deseo de estar con Jesucristo. Ídolo. Ellos no tenían el ídolo del dinero y los bienes. ¿Por qué? Sabemos, al obedecer al rey ya se les quita todo. Entonces eso no fue problema para ellos. Ellos no tenían el ídolo del éxito y de logros. ¿Por qué? Porque de nuevo, al desobedecer al rey, ya no iban a ser exitosos y tener logros en la vida. Ellos tampoco tenían el ídolo de la religión, pensando que Dios, tú eres el Dios de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacobo. Sacaste a los israelitas de Egipto. Tú dijiste que somos tu pueblo escogido, nos diste la tierra prometida, nos vas a salvar porque nos vas a salvar. No, ellos no tenían ese ídolo. Sueños o planes, yo me imagino que después de ser exiliados, sabiendo que este exilio iba a ser solo por 70 años, ya les hemos explicado por qué 70 años. Si no, les va. Cada 7 años, un año tenía que descansar la tierra prometida. Eso estaba en la ley de Moisés. Y si no descansaba, Dios les dijo: los voy a sacar de esa tierra para dejar esa tierra descansar. Ellos estuvieron en la tierra prometida después de que entraron hasta el exilio 490 años. ¿Ok? Cada 7 años que no dejaron descansar son 70 años, y por esos 70 años la tierra prometida de Israel y Judá tenía que descansar. Dios los sacó de ahí. Ellos tenían como el sueño, créanme, ellos estaban pensando: Dios, ya queremos ver a Jerusalén restaurado. Ya queremos ver este templo glorioso que edificó el rey Salomón. Queremos ver ese lugar donde está tu presencia y donde vienen todas las naciones para conocer de ti. Ya queremos ver eso. Pero ni ese sueño fue suficiente para ellos. ¿Por qué? Porque al perder su vida ya no ven eso. Ellos no tenían ningún ídolo. Ellos solo tenían un Dios, quienes ellos tenían como el objeto correcto de su adoración. Y es un ejemplo que nosotros deberíamos tener en nuestro vivir. Les he dado 6 cosas donde nosotros batallamos: el dinero, el éxito, poder, religión, en amor y relaciones. Y en estas áreas, fíjense, iglesia, la verdad, les dije hace unos momentos, la verdad es que hemos creado una imagen del Dios de la Biblia y lo hemos puesto en nuestras vidas como Dios. Y ¿saben qué es lo que hacemos? Es que ahora, ya que tenemos este Dios, una imagen, no es el Dios de la Biblia, pero es muy cercano, entonces sí me voy a salvar, lo tengo aquí, y el Dios de la Biblia lo tiene que servir. En esta cultura, ¿cuántos de nosotros conocemos gentes quienes son creyentes, y aún siendo creyentes y conociendo la Biblia, lo que dice la Biblia sobre el sexo y el matrimonio, sabemos que ellos, ¿qué hacen primero? Entran en una relación donde viven juntos, están practicando y disfrutando del sexo, y cuando les preguntas ¿por qué haces eso? Pues porque tenemos que saber si somos compatibles o no. ¿Cómo? Y cuando viven de esa manera, llegan a la iglesia y todavía quieren que el Dios de la Biblia los bendiga, que el Dios de la Biblia afirme, que el Dios de la Biblia les diga: está bien, no hay pecado, no hay problema, no te preocupes.
Lo que yo dije ya no vale, porque Dios de la Biblia te tiene que servir a ti y a tu Dios. Y nuestros dioses siempre están muy cercanos a nuestros pecados. También existen en los matrimonios falsos de la homosexualidad, donde ahora hay un espacio dentro de la iglesia que está diciendo que eso es correcto, que Dios lo permite, el amor es amor. No. Pero el Dios de la Biblia tiene que servir este Dios de esta cultura. Y todo lo conocemos en nuestras familias. Cuando tenemos conocidos que viven de esta manera y aún son creyentes, ¿qué hacen? Expulsan a todos de su vida quienes les dicen: el Dios de la Biblia no está bien con esto. Bueno, pues yo voy a odiar el Dios de la Biblia, a la iglesia y a ti también, mamá. Salte de mi vivir. Ídolo. Lo podemos hacer con cada uno de ellos. Las finanzas, les dije, todos nosotros. Hay una enseñanza de prosperidad en la iglesia que nos dice que supuestamente Dios nos quiere a todos ricos y bien y con todo. Y ignoran todas las escrituras del Nuevo Testamento que dicen: no, para nosotros es sufrir y ser perseguidos por la causa del Evangelio, y por medio de ello nuestro carácter es formado. Por medio de ello el testimonio de los santos fueron victoriosos, se dice en el libro del Apocalipsis. Pero Dios, llena mi cartera, pero no me digas cómo gastarlo. Dios, llena mi banco, pero no me pidas ser generoso con nadie, ni con la iglesia donde voy, ni con la obra del evangelio que me llegó a mí porque otros fueron generosos. Wow. Idolatría. El Dios de la Biblia está para servir tu avaricia, está para servir tu ídolo de las finanzas. Otros dicen: Dios, yo soy un hombre religioso y por causa de eso me tienes que poner en lugares prominentes donde yo pueda tener influencia y dirigir a los demás, porque yo te sirvo a ti. ¿Qué tiene que ver eso con que tú llegues a tener una posición alta? Pues es mejor que un incrédulo. Pues Nabucodonosor fue incrédulo. Y luego nos enojamos con Dios. ¿Y por qué este presidente? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué este líder? Dios es el que quita y pone, y Él sabe lo que hace. Nuestro deber es adorarlo a Él, vivir para Él, no importa qué está sucediendo en el mundo. Ídolo, idolatría. Cuando nos molestamos, cuando nos falta la paz, es más que seguro que existe un ídolo en nuestro vivir. Iglesia, nuestro deber es arrepentirnos de ello y someterlo a Dios y decir: yo solo vivo por Él y solo por ti. Si hoy pierdo mi vida, solo te adoraré a ti. Si hoy me llegan las noticias del cáncer, pues hasta que me sanes, hasta que me lleves, solo a ti te adoraré. Si hoy pierdo mi casa, solo a ti adoraré, porque si le das un lugar a las aves del cielo, también a mí me los vas a dar. Si le das de comer a ellos, también a mí me lo vas a dar. Ídolos. Y vivimos igual que el mundo en vez de vivir como Jesucristo, quien siendo Dios mismo se despojó de sí mismo. Iglesia, Él dejó el trono. ¿Para qué? Para ser odiado por el mundo, rechazado por lo suyo. ¿Para qué? Para que el Padre pudiera derramar su ira sobre Él por causa de nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Y nunca dijo Jesús: yo vengo a establecer mi reino, sino dice: vengo a establecer el reino de Dios, el reino de mi Padre. En el libro de Corintios dice el apóstol Pablo que cuando llegue el día que Dios someta a todos los líderes, a todas las naciones bajo sus pies, Jesucristo no va a tomar eso como que ya he llegado, aquí está mi reino. No, dice la Biblia que Jesús le va a entregar de nuevo el reino al Padre. Wow. Wow. Ese es el ejemplo que deberíamos tener nosotros. Y pido
Y he pedido esta mañana, orando por ustedes y por mí, Dios, prepara nuestros corazones. Es tan difícil escuchar que estamos en pecado, tenemos ídolos, pero es tan importante reconocerlo y arrepentirnos y ser corregidos por parte de su palabra y ser instruidos por parte de su palabra y su Espíritu Santo. Es bueno. Y voy a seguir pidiendo esta semana que Dios transforme sus corazones y que les dé a ustedes el poder reconocer qué ídolo tienen delante de ustedes, para poder decir, como dijimos al principio, que dado que Dios se ha revelado como el Dios creador, el Dios de verdad y el Dios de mi salvación, lo adoraré a Él y solo a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, y en tu bondad, en tu misericordia, sigues en el proceso de santificarnos, removiendo el pecado de nosotros. Y tenemos como necesidad el poder identificar qué ídolos nosotros estamos sirviendo en nuestro vivir. Padre, pedimos que primeramente que cuando lo podamos reconocer, pedimos que nos perdones, nos arrepentimos y pedimos que tu Espíritu Santo y tu palabra pueda corregir mis pasos. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres soberano y lleno de amor hacia nosotros. Y todo lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.